Hola, hola, bonita noche o a la hora que ustedes estén escuchando mis relatos a la luz de la vela. En esta ocasión les voy a platicar una anécdota que me tocó vivir, que yo la presencié, que yo la sentí con estos seres un tanto enigmáticos, terroríficos, pero que a la misma vez muchos esperan por las noches. Y me refiero a nada más y nada menos que estos demonios llamados incubos. Sí, los incubos, a los que muchos les temen, pero muchos otros desean su visita todas las noches. El relato comienza así. Cuando yo tenía más o menos 22 años, 22, 23 años, me encontraba viviendo sola. Rentaba una casita un poquito viejita, pero ahí vivía muy a gusto. Era una persona que trabajaba demasiado. En ese entonces yo tenía dos empleos y cada noche cuando llegaba a mi casa pues llegaba súper cansada, súper agotada. Eh, ya algunos que han conocido mis historias saben que yo he tenido experiencias con seres diferentes desde que era una niña. En esta ocasión fue diferente, obviamente todo iba cambiando conforme yo iba creciendo. Esta noche me dormí cansada, agotada, como era de esperarse, y de pronto, entre el sueño y la realidad, empecé a tener proyecciones muy eróticas. Eran proyecciones un tanto agradables, pero extrañas. La primera noche fue una noche donde en realidad yo disfruté todas esas proyecciones, el placer que te provocan y las fantasías que se vuelven realidad mientras duermes, te van llenando de curiosidad y se vuelven cada vez más excitantes. Fue divertido, no lo voy a negar. Aunque fue muy intenso y muy extraño. Los que han tenido esas noches de pasión en sus sueños sabrán de lo que hablo. El segundo día, porque esto me ocurrió durante varios días, al segundo día las proyecciones y las sensaciones iban escalando. Al ritmo de yo sentir como si algo eh, se estuviese alimentando de mi cuerpo. Sin embargo, en la segunda noche todavía accedí, todavía dejé que esa energía que se escabullía entre la realidad y la fantasía me permitiera sentir esos momentos de placer. A la siguiente vez, fueron como 3 noches más o menos, cuando en la tercera pude percibir que no eran mis fantasías y no eran mis sueños. Era una energía externa la que venía todas las noches y me provocaba estas proyecciones y las sensaciones eran reales, es decir, algo estaba tocando mi cuerpo. En esa ocasión empecé a sentir un poco de miedo y también empecé a sentir un poco de desagrado, porque no es lo mismo que tú tengas fantasías a que alguien te obligue a tenerlas. Entonces empecé a poner un poco de resistencia y ya el placer no era tan agradable, era demasiado forzado y era una sensación de sentirme ultrajada o abusada. Pasaron más o menos unos días después de la tercera noche y empezó mi mente a tratar de entender qué es lo que me estaba pasando, porque definitivamente ya esto no eran mis sueños o mis fantasías eróticas las que estaban cobrando vida. En realidad era un ser que venía y me provocaba todo eso. Empecé a poner más atención a lo que ocurría y empecé a ser más cautelosa con lo que pasaba. Pasaron algunas noches donde no hubo mucha sensación porque yo estaba entre medio dormía, no me dejaba así como perder mucho en el sueño, pero era muy difícil mantenerme así, puesto que tenía que trabajar y en realidad trabajaba demasiado, que era muy difícil contener el sueño.
En la siguiente ocasión, cuando ya no pude más y simple y sencillamente me dormí, ese ser volvió a venir. Eh, Noté que vienen en momentos específicos, es decir, en estados específicos del cuerpo. Más adelante les comentaré en otros relatos cómo es que poco a poco fui entendiendo estas criaturas e inclusive desarrollando una relación con ellos. Pero bueno, volveremos al relato. Entonces, ya en esa noche, la forma de tocarme o la forma de hacerme sentir placer era muy desagradable. Yo ya podía sentir como si fuese una serpiente recorriendo todo mi cuerpo y al mismo tiempo dejando como una especie de fluido en mi cuerpo. Esto creía yo que obviamente no era real, era solamente en esa dimensión entre el sueño y la realidad. Y pues a lo que yo dije, no me puede pasar nada, esto solamente es en mis sueños, ¿no? Esto no es real. Y trataba yo de programarme y de decir, esto no es real, mientras este ser básicamente me ultrajaba. Sentía yo cómo tocaba mi cuerpo, inclusive sentía su olor, su aliento, sentía cómo recorría mi cuerpo y cómo al mismo tiempo yo forcejeaba para soltarme de él y este ser me tenía como súper bien agarrada. Era una sensación muy desagradable, ya no era para nada agradable. Las proyecciones que ponía en mi cabeza tal vez para que yo pudiera sentir placer eran desagradables. Ponía proyecciones con personas que yo ni siquiera conocía, inclusive con personas cercanas a mí, o sea, miembros de mi familia, y era sumamente desagradable. Intentaba liberarme de él, pero él me agarraba con sus garras y con su forma tan hábil de moverse. Son unos seres muy escabullizos, tienen una facilidad para moverse que es muy difícil capturar su imagen o detenerlos o proyectarlos en tu mente. Por más que yo trataba de utilizar todas mis habilidades escasas en esos tiempos que no había desarrollado nada, me era muy difícil capturarlo porque se movía muy rápido y al mismo tiempo yo luchaba para liberarme de él. Llegó un momento en que yo logré verlo, es decir, ver o proyectar en mi cara su imagen, y en realidad era una imagen muy similar, literalmente, sí, a todas las que por ahí andan en las redes sociales. La cara era así similar como la de un murciélago, pero más humanesca, ¿no? Entonces, cuando él se acercó a mí, él intentaba como besarme, ¿verdad? Y yo trataba de soltarme, entonces cuando él se acercó a mi boca, yo lo dejé y yo cuando él se acercó, yo lo mordí, yo le tiré una mordida y fue como se zafó, por decirlo de alguna manera, de mí, ¿no? Entonces cuando yo logré de salir de ese estado de conciencia, eh, y voy a aclarar que vivía sola, no me vayan a decir ahorita con que tal vez era el vecino, tal vez era un duende, ¿no? Yo vivía sola, entonces desperté y para eso ya eran como más o menos eran como ¿qué diré? 5 de la mañana y me levanté rápido, me fui al baño a ponerme un poco de agua y sentí ya en la realidad, ya con mis ojos abiertos, ya despierta, sentía como mi cara me ardía, mi boca ardía, como si literalmente me hubieran untado picante ahí, me ardía. Fui a verme al espejo y todo estaba normal, pero ese ardor era insoportable, ¿no? O sea, muy, muy real. Entonces me alisté para irme a trabajar y pues entraba como a las 6 de la mañana a trabajar y en el camino al trabajo, ahí básicamente el ardor no se me quitaba. Lo más increíble de esta experiencia fue que cuando llegué al trabajo, una de mis compañeras me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué tienes en la cara? Y yo me había revisado mi cara y no tenía nada. Entonces fui al baño, chicos, y cuando fui al baño tenía básicamente mis labios súper hinchados, sobre todo la parte de abajo, justo donde yo mordí.
Y yo sentí también como que le agarré parte de su piel a esa persona, a ese, bueno, no persona, a ese ser. Y mi labio estaba súper hinchado, así como si me hubieran puesto Botox o algo ahí, y me ardía. Y pues obviamente yo no le iba a decir a ella que lo que me había pasado, me iban a decir que estaba loca. Entonces básicamente lo que hice es decirle a mi manager que tenía alergia y que tenía que irme a mi casa. Entonces me dejaron ir a mi casa y me fui a mi casa, me regresé y cuando regresé, honestamente, yo sí tenía mucho miedo en ese tiempo, mucho miedo. No quería ni siquiera entrar ahí donde yo vivía en ese tiempo, pero pues me llené de valentía, me metí, porque yo ya entonces ahí comprendí que era algo real, que no era ni mi imaginación, ni mis fantasías eróticas, ni nada, era algo real, algo que me estaba atosigando, algo que tenía tiempo acechándome y yo había permitido que usara mi cuerpo. Me sentí inclusive usada, culpable y una sensación tremenda, al mismo tiempo de sentir pánico y terror. Cuando entré a mi casa, lo único que pude hacer es implorar la ayuda de Dios y decirle que me liberara y que me quitara todo eso, porque yo no sabía que yo había abierto o autorizado de que estuviesen ahí. Oré con todas mis fuerzas, me hinqué ante Dios y le pedí que me liberara y que quitara todo eso de mi vida porque yo era impura y había fallado. En esos tiempos yo tenía muchas programaciones religiosas, tal vez, y fue la única forma de yo conectar con Dios. Pasaron algunos días y esta criatura volvió. Y en ese momento pensé que Dios me había fallado y que no había escuchado mis ruegos, o que tal vez yo era demasiado impura que merecía eso. Y la única opción que tenía era ser valiente y enfrentar a ese ser. Y eso hice. Cuando este ser volvió a llegar, yo entendí todo eso y tomé el control de mi vida y no le puse la carga a Dios. Entendí que tal vez Dios estaba ocupado con otras cosas y que a fin del día la que había provocado eso había sido yo misma y estaba dispuesta a enfrentarlo. Me puse valiente y cuando él se acercó otra vez a mí y me hipnotizó, porque es como una sensación de no poder despertar, es como si te capturaran en esa dimensión a la que difícilmente podemos entrar. Lo único que hice es luchar y decirle que él no era dueño de mi cuerpo y que yo decidía y que él no era superior a mí. Yo era creación también de Dios y que yo tenía una fuerza o algo que él no tenía y que no iba jamás a tener y que era mi cuerpo. Y le dije que mi cuerpo era sagrado y le dije que yo decidía cuando él podía usarlo o no, no él. Tomé el control de la situación y básicamente lo enfrenté. Al mismo tiempo luchaba y él poco a poco se iba haciendo menos. Poco a poco, al ritmo de mis órdenes que yo iba dando con mi mente, sentía yo como él iba perdiendo su poder. Ahí comprendí que él tenía dominio sobre mí porque yo lo permitía. Cuando yo tomé el poder y cuando fui yo la que empezó a darle órdenes a él simple y sencillamente inclinó su cabeza ante mí y jamás volvió, o al menos no en muchos años. Después les contaré en otro relato cómo es que me encontré con ese ser precisamente, porque obviamente no es uno, es un grupo, un todo un montón que pertenecen a esa vibración, pero todos con diferente estructura, con diferentes, aún no logro descifrar exactamente qué son, pero sí sé que son una existencia, una creación también de Dios, que por alguna razón se quedaron atrapados en esa dimensión donde lo único que los alimenta es la energía sexual. Pero más adelante me encontré con ese específico ser y eso se los platicaré en el siguiente relato. Pues eso es lo que me ocurrió, chicos. Me gustaría que me platicaran aquí en los comentarios si alguno de ustedes tuvo una experiencia similar, conoce a alguien o la está viviendo. Si la está viviendo, sería bueno que pusieran sus comentarios para yo darles algo de
tips de cómo yo me liberé de estos y cómo aprendí a lo largo de mi vida a utilizarlos a mi favor y llamarlos cuando sea necesario ser llamados. Son seres que a fin del día también son creación del todo. Simple y sencillamente, vuelvo a repetir, se quedaron atrapados en esta vibración donde lo único que los alimenta es nuestra energía sexual y donde ellos ya no la pueden producir porque ya no tienen un cuerpo como tal. Así es que utilizan los nuestros para poder sobrevivir. Platíquenme si alguien ha tenido alguna experiencia así y los leo. Bye bye. Y no olvides suscribirte al canal, dale like, comenta y activa la campanita de notificación para los videos que subiré en el futuro. También te invito a que seas parte de las membresías aquí en YouTube y no solamente aquí sino también en Patreon. Ahí podrás encontrar el enlace en la descripción para formar parte de las membresías y el contenido exclusivo solo para ti. Y no olvides seguirme en TikTok, Facebook, Instagram, donde me encuentras como María Fernanda Estelar. Recuerda que en TikTok me encuentras como María Fernanda Estelar 2 o María Fernanda Tarot. Gracias.